Bienvenidos a otra conferencia del canal verdadyA.com. Aquí encontrarán muchas conferencias cuya intención es invitarte a descubrir en ti aquel discípulo que busca a Jesús en todos los tiempos, aquel ser que debe ser testigo, atestiguar de la perfección de Dios, aquel creado en el Génesis para ser la imagen, la semejanza, el reflejo de Dios. Y eso se hace estudiando, comprendiendo y demostrando la verdad. Por eso el canal se llama Verdad. Pero la verdad ya está aquí, verdad ya. Eso es lo que tenemos que buscar ya. No en un mundo futuro, no después de quién sabe qué, ya. Día que estemos sin estudiar, comprender y expresar la verdad es tiempo perdido. No estamos cumpliendo la función para la que Dios nos creó. El título de esta conferencia es bastante controversial, pero le doy este título para atraerte porque es momento de comprender cómo puedes actuar ya para que la manifestación de tu ser y de los seres queridos ya sea perfección, sea salud, sea abundancia, sea felicidad, sea armonía. El título es La unicidad y los milagros. Ya estudiamos, ya sabemos que lo que el mundo humano llama milagros es aquello que desea y aquello que quisiera que estuvieran presentes en su experiencia de vida. Pero ya dijimos que los milagros no existen. ¿Por qué no existen los milagros? Porque llamarlos milagros es darles un sello, una etiqueta de que son muy eventuales y que son traídos de un Dios voluntarioso que hace que se presente un hecho que no es normal. Pues no son milagros, es la ciencia de Dios siendo manifiesta. Aunque alguien quiera llamarlos milagros, es exactamente el diario vivir. El traer una conciencia de enfermedad, un estado de dolor, un estado de escasez a la armonía, no es un milagro, es la verdad sacada a la luz. Pero en nuestro deambular de todos los días, en nuestras preocupaciones y nuestros temores, que no nos dejan sentarnos a estudiar y conocer a Dios para ver cómo fuimos conocidos. Entonces, en ese estado, queremos que aquello que malmente se llaman milagros estén sucediendo en nuestras vidas y en nuestros seres queridos. Para mí, hay un concepto que a estas alturas, después de pasar por varias conferencias que espero que hayan hecho, es muy importante para que los milagros, entre comillas, o sea, los hechos de verdad, sean manifiestos de forma natural, como cuando era Jesús trayendo la realidad a la luz, cuando había una inarmonía. Jesús y sus discípulos, por más de 300 años después de su venida, llevaban a la luz, sacando
a libertad aquella opresión natural del mundo adámico, del mundo de la escasez, del mundo de la enfermedad, del mundo de la muerte, del mundo del error, de la tristeza, del dolor. El verdadero cristianismo, el cristianismo primitivo, utilizaba todos esos momentos que pretendían tener existencia en el mundo del adámico, del error, del bien y del mal, desaparecían con la comprensión de que la verdad era la única realidad. Entonces, para mí, el concepto más importante es el concepto de unicidad. Si nos hacemos y nos comprendemos uno con Dios, uno con Cristo, es uno. No es Dios allá, Cristo allá y yo acá. Somos uno. Cuando comprendemos esa unicidad, entonces nos apartamos como entes separados de la creación. Nos apartamos de ese concepto de que nosotros tenemos que hacer algo, hacer un milagro, hacer una demostración, ¿no? Jesús invitaba a sus discípulos y él mismo se retiraba a orar. ¿Qué incluía esa oración? Esa oración nos invita, nos enseña a cerrar los sentidos materiales, a hacer conciencia de que somos uno con el Padre. Cuando a Jesús le preguntaron, enséñanos a orar, ¿qué dijo? Y tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta. Desconectémonos de los sentidos, hagamos conciencia que somos uno con el Padre, Padre nuestro. Y al ser uno con el Padre, entonces nos encontramos en el cielo, que estás en los cielos. Y cuando somos uno con el Padre, en esa unicidad, entonces comprendemos que debe ser santificado, expresado, manifestado el ser de Dios, el nombre de Dios, las cualidades de Dios, las verdades de Dios. Esa unicidad era aquella que aún Jesús, con todo su avance que demostraba en sus acciones diarias, en su llevar de la mano a la humanidad diaria, y no solo para ese momento, sino para todos los tiempos, esa unicidad es la que tenemos que comprender, es la que tenemos que demostrar. Si nos encontramos uno con Dios, ya no somos nosotros los que vamos a tratar de hacer el milagro. No. Cuando somos uno con Dios, podemos ver a Dios hacer lo que Él hace, que es traer el bien a la manifestación. Para mí esa unicidad es muy importante, y aunque esta conferencia va a quedar un poco larga, la voy a hacer, porque si la estudiamos y la comprendemos, después de esto comprenderemos la naturaleza de las manifestaciones divinas, y no será un misterio el que de nosotros salga el, entre comillas, milagro, cuando encontremos un reto, una tarea de disipar el error para que la verdad sea manifiesta. Entonces voy a acudir a unos versículos de la Biblia que nos enseñan lo importante de la unicidad, del uno con Dios, uno con Cristo. En Juan 10:30 dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Mal interpretado, la gente dice: es que Jesús era Dios, entonces claro, yo y el Padre uno somos. No, él decía: el Padre mayor es que él. Y él decía: yo no hago nada de mí mismo, yo hago lo que veo hacer al Padre. El Padre
Dios es el único hacedor. Ver, mi acción ejecutiva, es ver la perfección. Eso es lo que hacía. Ver qué, lo que Dios hace. Dios hace permanentemente. Dios es un creador permanente. La palabra de Dios es eterna y cada vez que Dios nombra algo, lo nombra perfecto. Ese es el hacer de Dios, que es continuo. Yo y el Padre uno somos. Como Él quería que fuéramos como Él y nos dijo, yo soy el camino. Él quería que hiciéramos nosotros esa conciencia en el momento que quisiéramos demostrar la ciencia de Dios. En este momento yo también debo declarar, yo y Dios somos uno. En la medida que yo haga esa conciencia de que yo y Dios somos uno, el ego desaparece. No tengo una identidad separada de Dios. No hay separación. Me he fundido en mi esencia, que es ser uno con Dios, y entonces mi actuar en esa transparencia es el actuar de Dios. Y el actuar de Dios trae la armonía. Aquello que Adán llamaría milagros, lo único que es la verdad despertándonos a la luz, disipando las tinieblas que nos brindan testimonios de enfermedad, de escasez, pobreza, todo aquello que ustedes decían es que Jesús hacía milagros. Él jamás dijo yo hago milagros. Él decía yo cambio conciencias. Él decía tu fe te ha salvado. Nunca dije yo te hice un milagro. Él dijo tu fe. ¿Qué hago? Tu conciencia. ¿Qué es la fe? La certeza. La certeza es la conciencia que tú haces de las cosas. Tu fe te ha salvado. Nunca dijo yo hice milagros, porque pensar que se hacen milagros es como decir voy a transgredir la ley de Dios que decía que usted tiene que estar enfermo, pero yo hago una transgresión y lo traigo sano para que usted me adore, para que usted y todos los que crean en ese cuento me adoren y me pidan cosas para toda la eternidad, para el futuro, que en el año 2000, que en el año 2020, que en el año 2026 alguien necesite algo y me pida. Dice, Jesús, concédeme esto algo. Error total. Error total. Uno con Dios. Esa es la enseñanza. Cuando nos hacemos uno con Dios, el ego, la identidad separada de Dios desaparece y entonces el accionar de Dios es para mí la vista natural. Cuando yo voy a atender un paciente, no puedo separar al paciente allá y yo acá diciendo voy a hacer un milagro para ese paciente. No, voy a comprender que aquel paciente, Dios y yo somos uno. Esa unicidad hace que no haya otra opción que el bien de Dios sea manifiesto. Y el bien de Dios, al ser manifiesto, desaparece automáticamente todo aquello que sugería la ausencia de Dios, como una enfermedad, como la escasez, la pobreza. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesús se bebía uno con el leproso. Y esa unicidad con el leproso hacía que ese individuo fuera uno con Dios. Pero Dios no es leproso. Entonces, toda aquella declaración de desemejanza, de enfermedad, de error desaparecía porque nos hacíamos uno con Dios. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa es la intención. Ser perfectos, pero somos perfectos, sanos, en abundancia, en inmortalidad, en bienestar, cuando descubrimos la unicidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo nos trae una serie de manifestaciones, de información, ¿sí?
de que esto hace mal, de aquí que allí hay enfermedad, de que allí hay un robo, de que allí hay un ladrón. Pero cuando el mundo conoce la verdad, toda aquella declaración mundana desaparece, porque al conocer el bien, desaparece el mal. El saber que 2 más 2 es 4, desaparece aquella percepción de que 2 más 2 es 3. Porque el saber el bien, desaparece el error. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús, que mandaba amarnos a nosotros mismos, amar al prójimo, estaba realmente mandando a amar a Dios, porque somos uno con Dios. Y Dios es amor, y si nosotros amamos a Dios, quiere decir, estamos aceptando como única existencia a Dios, y por ende, obviamente, tenemos que amarnos a nosotros porque el amor nos llena de existencia, y a nuestros semejantes. Por eso él dijo, es el mismo mandamiento, es semejante, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todos tus sentidos. Y el segundo es semejante, es ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Es semejante, es la unicidad. Qué importante orar todos los días para encontrar esa unicidad. Eso es lo que hacía Jesús. Se retiraba a orar, retiraba a limpiar, a barrer todos aquellos sentidos humanos que nos decían de una existencia separada de Dios, limpiar. Cerraba sus ojos y nos enseñaba a cerrar los nuestros para que no percibamos el mundo con la información de los sentidos. No. Cerrar nuestros ojos físicos es abrir los ojos del alma, los ojos de aquella unión con Dios. Juan 14, 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eso es muy importante. De eso se trata la curación. Saber que somos en el Padre y el Padre en nosotros y el Padre en el Cristo y Cristo en nosotros. Eso es. Hagamos esa conciencia. Y no hace falta pedir el milagro porque la verdad ya de por sí es manifiesta. Las palabras que yo os hablo, no se las hablo por mi propia cuenta. No digan que Jesús es Dios. No. Era la perfecta ventana, el mostrador del camino. No os hablo por mi propia cuenta. No. Él habla lo que Dios habla. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre mora en Jesús, mora en el Cristo y mora en nosotros, porque nosotros moramos en Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es nuestra verdadera morada, Dios. Y cuando moramos en Dios, la gracia, que llamamos milagro, es un hecho. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Eso es lo primero que tiene que hacer, creer eso, para que las obras sean manifiestas, ¿sí? De otra manera, creer por las mismas obras. Para Jesús, las obras eran tan importantes como el hecho de la unicidad, de la verdad, de la perfección. Obras que son limpieza, barrer el polvo, la paja, desaparecerla. Esas son las obras. ¿Sí? Creer a las obras es creer el accionar de Dios. Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esa es la unicidad. La unicidad. Yo en el Padre, el Cristo está en él. Vosotros en mí, nosotros en el Cristo.
y yo en vosotros. Es la unicidad. Oremos todos los días para comprendernos uno en Dios, y los milagros van a ser la naturaleza de la experiencia nuestra de todos los días. Y ahí sí podemos ir por el mundo a predicar el Evangelio, porque vamos a comprender la unicidad, y donde quiera que vayamos, la armonía se recupera. Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, mira lo importante de esto. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Nadie puede hacer un milagro porque sea milagroso. No. El fruto es el fruto de la verdad, no es un milagro. Es la verdad siendo manifiesta. Pero no podemos llevar frutos de nosotros, ¿no? Nosotros somos los pámpanos que si no permanecemos en la vid, no podemos llevar frutos, ¿cierto? Si no permanece en la vid, dice ahí, el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Cristo es la verdad. Si no permanecemos en la verdad, no podemos llevar fruto, porque los frutos, ¿qué es? La manifestación de la verdad. No es que estemos luchando con un error existente. El enfermo no es una realidad. El leproso no es una verdad. El pobre, la escasez, el faltante, la limitación, la tristeza, no son verdad. La verdad es la perfección de Dios siendo manifiesta. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ese estado de unicidad que debemos mantener en oración para comprendernos uno en Dios, uno con Cristo, lleva mucho fruto. Es la naturaleza, no es una excepción, es exactamente la naturaleza misma. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Te das cuenta por qué esta conferencia es tan importante? La unicidad es la que trae los frutos de la verdad a ser manifiestos. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Al llegar al versículo 26, aquella explicación de la creación en el Espíritu, en la luz, esa concepción ya tenía toda la creación concebida y perfecta. Pero esa carecería de sentido si no pudiera ser manifiesta. Y la manifestación de toda esa creación tan perfecta era la expresión de Dios, la semejanza de Dios, la alabanza de Dios, la santificación de Dios, ¿cierto? Entonces, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Dios no tiene otra imagen. La imagen de Dios es el hombre como Él lo creó, varón y hembra, para enseñorear. Por eso es importante mirar con señorío, para que percibamos en la conciencia las cosas que hayan de ser manifiestas. Eso es señorío, no servidumbre. No es salir a ver qué nos informa el mundo y dice allí hay enfermedad, allá hay dolor, allá hay pobreza. No, eso sería servidumbre, señorío. Toda aquella creación perfecta y buena en gran manera de Dios habría de ser manifiesta eternamente por el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, de este hombre que ha creado en ese principio, varón y hembra. Ese es el famoso Hijo del hombre que tanto Jesús citaba en sus exposiciones. Cuando salía algo tan bien hecho, tan perfecto,
no decía yo soy, es el Hijo del Hombre que era en el que se había convertido cada vez que hacía una perfecta demostración de la comprensión de la verdad. Es el Hijo del Hombre, aquel hecho para ser la imagen, el reflejo, la semejanza con señorío. Esa es la unicidad. El hombre no se fue creado y botado allá. No, su esencia es ser la expresión, el reflejo, la manifestación de Dios. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es muy importante ese concepto. Esa es la unicidad. Salmos 82, 6. Y dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Un mal interpretador diría, entonces sí hay dioses. Hay un montón de dioses. No. Cada uno de nosotros somos la expresión de Dios, como cada rayo del sol nos habla de la totalidad del sol. El rayo del sol no es Dios de por sí, pero nos habla del sol. Nosotros no somos dioses, pero hablamos de Dios. ¿Cierto? Por eso Jesús decía, el que me ve a mí ha visto al Padre. Y mal concebido decían, pues ese es Dios. No. Si soy la transparencia que ha llegado a ser Jesús, nos permite ver la totalidad de Dios. Entonces, no es que seamos dioses, somos tan transparentes que en cualquiera de nosotros expresamos, manifestamos, reflejamos, somos la semejanza, la imagen de Dios. Dios no tiene otra imagen. La imagen de Dios es el Hijo del Hombre creado por Dios, en esa unicidad, en esa perfección. Salmos 8, 4 a 6. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El Hijo del Hombre. El hombre, la expresión de Dios. Todo lo puso debajo de los pies, quiere decir, el caminar nuestro de cada día es la expresión de la totalidad de Dios. ¿Qué es el hombre para que lo visites? Pues somos su expresión, su imagen. Dios, al manifestarse, le da vida al hombre. Pero al hombre perfecto, a su expresión, al que es uno con él, uno con la verdad, uno con el Cristo. Esa es la unicidad. Esa conciencia hace que nuestro andar traiga la perfección, limpie el error para que la verdad sea manifiesta. Oremos todos los días para ser uno con Dios, uno con Cristo, uno en la verdad. Y esa unicidad nos hace que al ir, todo está bajo nuestros pies. Vamos caminando y la perfección se va manifestando. Salmos 139, 7 a 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ni allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay ni la más mínima posibilidad de que nos podemos desprender de ese uno. Nunca podremos dejar de ser uno con Dios. No importa de qué tanto queramos separarnos de Dios, nunca podremos ser, existir ni manifestar nada
que no sea Dios. Esa es la unicidad. Nunca nos podemos separar. La idea de separación es el pecado original. Es aquella creencia de que el bien y el mal existen. ¿Cuál es el pecado original? ¿Qué dijo la serpiente? Es que si comieres de ese fruto, podrías ser como Dios. Dios es el único ser. La tentación de nosotros ser es una equivocación. Dediquémonos a expresar el único ser. No caigamos en el pecado original, porque eso es separación. Y la separación es todo lo contrario de la unicidad. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él se concederá las peticiones de tu corazón. Nuestro corazón quiere el bien, quiere la perfección. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Para nuestro deleite? ¿O para obedecer, ser el reflejo y la manifestación de Dios? Unicidad. Si buscamos un placer particular para nosotros, sombra. Deleítate en Dios. Todo lo que quieras es maravilloso, pero es en Dios. La casa tuya no es tuya. Es aquella morada que Dios da para que tú estés expresándolo a Él. Nunca te va a faltar. Y no va a ser una choza. Va a ser un castillo, como dice el Salmo 91. Entonces, no te vanaglories en que tienes algo de ti. Confía y más bien manifiesta cada día más la abundancia y la perfección de Dios en esa unicidad. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Esa es la oración. Esa es la unicidad. Yo no tengo que ser. No tengo que hacer. Yo tengo que estar quieto porque el hacedor es Dios. Si yo trato de hacer algo, estoy haciendo una sombra del hacedor. Quiero ser sombra del hacedor. Estad quietos. Además es relajante. Yo no tengo que salir todos los días a cargar en el hombro una cantidad de obligaciones y una cantidad de problemas por resolver. No, soy uno con Dios. Ese que sale todos los días es aquel que es uno con la solución de todos los problemas. Porque los problemas son bonitos por la oportunidad de demostrar la omnipotencia. No nos acongojemos por algo que tengamos que resolver, sino agradecemos que podemos salir a descansar y ver que Dios hace, porque somos su semejanza, hace a través de nosotros. Proverbios 8, 30 y 31. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Otra vez, el Hijo del Hombre, aquella manifestación permanente de Dios, ¿cierto? Estamos siempre con Dios, ordenándolo todo. Hagamos esa conciencia permanente, esa unicidad. No tratemos de hacer de nosotros un Cristo, ni un Jesús, ni un santo, ni un milagroso. Ni esperemos que vayan en las iglesias y nos hagan estatuas. ¡Qué vergüenza! No. Uno con Dios. Esa unicidad nos hace hacer conciencia de que estamos permanentemente con Dios. Proverbios 20 y 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre.
la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué hace la lámpara? Alumbra. Y cuando alumbra, ¿qué pasa? La verdad sale a la luz. No hay tinieblas. No hay oscuridad. Entonces, el espíritu, nuestro verdadera esencia, ¿cierto? Es el ser uno con Dios. De esa manera, Dios mora en nosotros y nosotros en Dios. De esa manera, escudriñamos lo más profundo del corazón. No importa qué sea la manifestación que tengamos que resolver. La verdad no tiene opositor. Proverbios 3, 5 a 6. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra vez, no soy yo el que voy a hacer algo. Fíate de Jehová. Confía en Dios y Él hará. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La vereda de hoy podría parecer muy torcida, pero si reconozco que todos mis caminos son Dios, Él las endereza. Porque soy uno con Dios. Es Dios el que está caminando, no yo. Y cuando las veredas todas son derechas, no hay lugar para el error, ni para la enfermedad, ni para la escasez. Nada que sea desemejante a Dios tiene lugar. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Yo no voy a decir, hice algo. No voy a decir, esos son logros míos. Eso es mucho mejor que ir a tomar algo por la fuerza o por su capacidad. Es que yo soy un intelectual, o es que yo soy un poderoso, o que soy un rico. No. Descanso en el saber que el hacer es de Dios. Primera de Juan 3:2, miren lo más importante. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, ya, ese es el momento. No es el día que yo me muera, ni el día que no sé qué, no, es ahora. Ahora somos hijos de Dios. Y puede ser que las manifestaciones que perciba no sean totalmente la verdad, ¿cierto? Pero si yo sé que ahora soy hijo de Dios, comprendo que soy uno con Dios en este momento. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué no se ha manifestado lo que hemos de ser? Porque no hemos comprendido esa unicidad. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es el despertar. Esa es la unicidad. Si podemos todo el tiempo orar para ser uno con Dios, entonces vamos a lograr ver a Dios tal como Él es. Y como consecuencia lógica y sencilla, descubriremos cómo es que Él nos ve. Y seremos tal como Él, porque nos veremos en Él, ¿cierto? Lo dice muy claro. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Cuando nos hagamos uno, cuando descubramos la unicidad, cuando no haya nada entre Dios y nosotros, entonces nos veremos como Él nos ve, porque lo vamos a ver a Él tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice aquí primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si vamos a orar por la unicidad, por la perfección, por aquella unión en Dios, no vamos a preocuparnos de nuestro ser, vamos a comprender el ser de Dios. Y entonces
Eso es purificación. ¿Por qué nos estamos purificando? Porque Dios es puro. Cuando nos comprendamos uno en Dios, uno en el ser de Dios, entonces seremos tan puros como Él es puro, porque somos uno. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Otra vez la unicidad. Guardar los mandamientos, un solo Dios. La omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia. La no existencia de la muerte. La no existencia del pecado. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Esos son los mandamientos. ¿Cierto? El que guarda tus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. La unicidad. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. La manifestación de la totalidad de Dios es el Espíritu de Dios, manifiesto por nosotros. Cuando nuestra manifestación sea bien, bondad, abundancia, conocemos que estamos en Dios. Porque van juntos. Si está el bien, estamos con Dios. Si estamos con Dios, está el bien. Segunda de Pedro 1:4, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No tenemos que salir corriendo de la corrupción, sino al ser uno con Dios, todo aquello que es corrupto de semejante a Dios desaparece porque no tiene existencia. Seguimos siendo uno con Dios, la verdadera unicidad. Primera a los Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. No hay muchos espíritus. Dios está allá, yo acá. Dios hace eso, pero yo hago esto. No, la unicidad. Un en Dios. El que se une a Dios en ese estudiar, comprender, en ese aposento, cerrada la puerta, nos unimos y nos hacemos y nos comprendemos uno con Dios. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esa es la unicidad. Comprendamos esa unicidad y ya las obras de Dios no van a ser una dificultad ni un reto. Es la naturaleza. Es Dios, ¿cierto? Si Dios se va a hacer cargo de ese enfermo, ¿qué le va a pasar a ese enfermo? Que va a estar perfectamente sano. Porque Dios no creó la enfermedad. Cuando Dios mira, el mirar de Dios es perfección. Él lo ve perfecto. ¿Y cómo va a aparecer? Perfecto. Por eso nuestro accionar no debe ser nuestro, sino debe ser una transparencia porque nos hemos hecho uno con Dios y Dios es el que está actuando. Cuando somos practicistas, para que aquel que nos llama a pedir un abrigo, estamos dejando que Dios sea el actor, no nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este concepto de que Jesús se entregó por nosotros ha sido muy mal interpretado. Porque dicen, el pecado existe, pero Jesús hizo un gran sacrificio para que yo pueda pecar. Y entonces el pecado es perdón, como si el pecado fuera una acción verdadera, de semejante a Dios, pero Dios
la perdona. No. No. El pecado es un concepto de la existencia separada de Dios, pero no es una verdad. ¿Qué fue lo que sí hizo Jesús? Jesús entregó todo lazo con la carne, todo lazo con la materia, todo aquello que lo unía a la tentación de error de la existencia, del bien y del mal. Él propició todo lo que nosotros llamamos la crucifixión. Ni siquiera los romanos pudieron evitar eso. Pilatos no quería. Y Jesús sabía que le dijo, usted no puede hacer nada con esto, ¿cierto? Su gran amigo Judas se sacrificó a sí mismo para hacerle la segunda a Jesús, diciendo, yo soy el que voy a decir quién es. Eso es un verdadero amigo, ¿cierto? Aquellos militares, aquellos enviados por Pilatos, romanos, a latigarlo y a crucificarlo, ellos estaban haciendo algo que no comprendían. Ellos querían abrazar esa verdad que inspiraba a Jesús, pero tenían que hacer algo que no querían hacer, ni el mismo Pilatos. Pero eso lo estaba haciendo Jesús porque de esa manera redimía totalmente al ser de Dios, alejándolo y deshaciéndolo. Cuando Él se deshizo de todos esos lazos materiales, entonces fue su ascensión. Y para eso lo hizo, para que nosotros comprendamos que el verdadero progreso y la vida eterna está exactamente en eso, en comprender nuestra verdadera relación con el Espíritu, y eso es siendo totalmente espirituales. Esa fue la redención de Jesús, pero tenemos que comprenderla y deshacernos de todo apego hacia el error. Niégate a ti mismo. No hay nada que nosotros tengamos como una identidad separada de Dios, y ese es el progreso. Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. De toda la plenitud de Dios. Y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El amor de la verdad de Cristo, la verdad y la vida. El amor, o sea, aceptarlo como la totalidad de existencia, aceptarlo como la creación de Dios. Ese es el amor. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, para que ser uno con Dios. Esta conferencia quedó bastante larguita y de pronto no sé si la hagamos en parte A y parte B o la dejemos así. Ya miraremos qué conviene. Pero el que estudie esta conferencia, después de haber pasado por esas otras conferencias que nos arreglan tantos conceptos, y podamos día a día orar para esa unicidad, es aquello que se llama milagros van a ser naturales para esa persona. Vamos a salir a demostrar el ser de Dios. Eso quiere decir no aceptar el error. La enfermedad es un error, la pobreza es un error, la tristeza es un error. No es verdad. Y la manera de hacer la verdad manifiesta es traer la voluntad de Dios. Y para traer la voluntad de Dios tenemos que hacernos uno con Dios, para que nuestra transparencia deje el hacer de Dios salir de nuestra ventana, que es ser su imagen, su reflejo, su semejanza. Gracias por seguir estudiando.